¿Qué tal están? Bienvenidos. Dolor social. Este es el título de mi vídeo en el que quiero comentar algunos aspectos, algunas cuestiones de la afirmación de Pedro Sánchez que habla de dolor social por el rechazo rotundo por parte de varios partidos del arco parlamentario español a las medidas sociales que pretendía aprobar el gobierno en el Congreso de los Diputados, el denominado decreto ómnibus. Y en ese sentido se ha rechazado la sostenibilidad de las pensiones, rechazando la revalorización que correspondía y se ha vetado, se ha negado esa posibilidad. Y también las ayudas económicas para los transportes de los ciudadanos también se ha negado esa posibilidad. Esas ayudas económicas, aunque ahora quedan a discreción de cada comunidad autónoma, ayuntamiento, etcétera. Y también otra de las medidas rechazadas por el Congreso de los Diputados, por varios partidos que se oponen al Partido Socialista Obrero Español, al partido gobernante, pues ha sido la cuestión de las ayudas económicas a la DANA, de la Comunidad Valenciana fundamentalmente. Todo esto no es admisible, diríamos, en un ambiente político que debe buscar el beneficio de todos los ciudadanos. Puede haber otras cuestiones a aprobar que sean más discutibles y que puedan ser rechazadas o negadas por varios partidos, diríamos, del Congreso, pero en este caso eso no estaba justificado de ninguna manera, porque hay que afirmar que la sostenibilidad de las pensiones debe ser garantizada por todos los partidos políticos en España, por todos sin excepción, porque es algo necesario para los ciudadanos. No hay que olvidar que hay 12 millones de pensionistas, de jubilados en España, y tienen derecho a que se les suba la pensión, aunque sea de una forma mínima, un 2,8%, el porcentaje que sea, porque ha subido el IPC cada año. Y eso es algo necesario, absolutamente imprescindible y además de forma urgente. Ahora en enero va a haber una subida de las pensiones, pero luego va a haber una bajada porque en febrero realmente eso se va a recortar. Esto no es de recibo. Tendría que haber o bien una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que parece ser que de momento no va a haber, o simplemente volver a presentar lo antes posible un nuevo decreto ley separado que trate solamente de la subida de las pensiones, porque los jubilados no tienen culpa del bloqueo político existente actualmente respecto al gobierno español, que está gobernando España. Y eso es algo que es inadmisible en una, diríamos, conciencia democrática. Es inadmisible, podemos decir, para una democracia como la española. De hecho, ya comisiones obreras y UGT ya han dicho que va a haber protestas ahora a finales de este mes o principios del siguiente, porque, claro, exigen que se suban las pensiones, como estaba pactado y estaba acordado por distintas fuerzas políticas, y que al final esto se ha frustrado simplemente por una lucha política por el poder. En ese sentido, hay que decir que la lucha política no justifica el rechazo de la revalorización de las jubilaciones y tampoco se puede jugar de ninguna manera con los derechos de los ciudadanos, y esto se está haciendo ahora por parte de varios partidos políticos. También hay que decir que la suficiencia económica de los pensionistas también está recogida en la propia Constitución española, al igual que la suficiencia económica de todos los españoles, no solamente de los pensionistas. Y, diríamos, está incumpliendo lo que dice la Constitución española, por parte incluso de los partidos políticos, que tenían que defender este tipo de políticas sociales de una manera conjunta y unánime, cuando además incluso el propio Partido Popular ha dicho que está de acuerdo en que haya una subida de las pensiones, pero por las formas en que se ha propuesto a través de este decreto ley ómnibus, ha dicho que consideraba mejor votar en contra, pero eso no tiene justificación lógica ninguna, ni justificación social ni política, y es, diríamos, efectivamente, crear dolor social, como dice el propio presidente del gobierno. En este punto sí tiene razón. Y en otros pues también la puede tener, pero en este caso es algo muy evidente. Además, este tipo de medidas sociales, la subida de las pensiones, las ayudas económicas a los transportes y a la DANA, para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana, de la parte afectada, no deben ser objeto de bloqueo político. El bloqueo político no se puede utilizar en contra de los derechos de los ciudadanos españoles. Es algo realmente increíble, pero está sucediendo. Por tanto, es urgente que se vuelva a presentar un decreto ley, en mi opinión, que apruebe la subida o revalorización de las pensiones y las otras medidas que estaban por aprobar y que fueron rechazadas por el propio Parlamento español. Es algo realmente
que no tiene nombre, que se haga este tipo de política para echar abajo un gobierno o para que, por ejemplo, un determinado partido político independentista consiga sus finalidades en relación con Cataluña. Eso tampoco es admisible. Y, por supuesto, que el principal partido de la oposición rechace en una votación en el Congreso estas medidas sociales por motivos de estrategia política, pues tampoco es de recibo, tampoco es admisible, en mi opinión. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.